Andrés Gómez Bravo y soy profesor de piano de la Universidad de AFID en Medellín. Quiero agradecerles por el apoyo en el canal. Me han mandado muchísimos comentarios de todas partes del mundo pidiéndome varios tutoriales. Voy de a poquitos haciendo como la listica de cosas que tengo pendientes. En estos primeros entre comillas, estoy como haciendo un barrido de algunas cosas básicas que veo en mis estudiantes y cuando voy a dar clases maestras que considero que son muy importantes para tocar piano saludablemente. Hoy les quería hacer un video corto sobre cómo organizar un poco el tiempo de estudio, que es algo que tengo mucho problema con, o que mis estudiantes tienen mucho problema con eso, y darles algunas recomendaciones. Pues obviamente, como con todo, ustedes mismos se conocen mejor que lo que yo los conozco, sobre todo por video, y cada uno pues mirará las recomendaciones y tomará las medidas necesarias de acuerdo a cómo se acomode. Entonces, primero, la primera pregunta que me hacen los estudiantes es ¿cuánto tiempo debo estudiar? Generalmente la respuesta que dan en universidades como Juilliard o en Eastman o en Indiana, en todas estas de alto nivel, es que uno debería estudiar más o menos 4 horas. Y eso es lo que he leído en la mayoría de textos que hablan sobre el tema. 4 horas porque es un buen tiempo para estar en el instrumento y es un buen tiempo para estar con buena concentración además cuando estamos estudiando. El problema de estudiar más de 4 horas es que si no estamos acostumbrados y si no como que de cierta manera generamos esa resistencia, podemos llegar a las 4 horas y empezar a crear fatiga, ¿cierto? Y estar fatigados no solamente mentalmente, que entonces dejamos de poner atención en lo que estamos haciendo, sino que también una fatiga física, y eso puede llevar a problemas. Si nosotros estudiamos 6, 7 horas al día, todos los días, y no estamos siendo bien conscientes de lo que estamos haciendo, puede ir en detrimento de las piezas. Por ahí había una frase, no me acuerdo de quién era, si es Rubinstein o quién, que el estudio no hace la perfección, practice doesn't make perfect, pero lo hace permanente. Entonces, si yo estudio un error muchas horas, el error va a estar permanente y va a ser mucho más difícil de quitar. Y eso pasa si estamos estudiando más de las horas que debemos estudiar. Bueno, eso con respecto a cuántas horas al día. Ahora, ¿cómo organizar el día? Yo generalmente cuando tengo tiempo de estudiar 4 horas, que ya no son muchos días, dedico si quiero unos 20-30 minutos a estudiar técnica. Y en esos 20-30 minutos hago generalmente los ejercicios de Brahms que están en uno de los videos que pueden ver, que son 3 ejercicios que yo generalmente hago, y hago alguna de las variantes de las series de escalas y de arpegios que les mostré en el video número 4 de escalas y arpegios. Eso me toma más o menos unos 20-30 minutos como para calentar, ¿cierto? Piensen que somos deportistas de alto rendimiento y que los deportistas de alto rendimiento no empiezan simplemente a jugar fútbol o a jugar básquetbol, sino que hacen primero un calentamiento general. Hacer los ejercicios fuera del piano, que eso también tengo un video. Voy a ver si logro poner las cositas acá que YouTube deja. Si no las ven es porque no lo logré hacer. Pero esos ejercicios nos sirven mucho como sobre todo para aumentar el tono de los músculos de la espalda, que son los que nos van a mantener derechos cuando estamos tocando. Bueno, después de esos 20 minutos, media hora, entonces empiezo ya a estudiar el repertorio. Generalmente, como yo estoy menos cansado, y creo que es el caso de todos, estamos menos cansados al principio de estudio, lo recomendable es estudiar el repertorio más difícil, ¿sí? Lo que más esfuerzo requiere. Si estamos montando algo de Bach, o si es un repertorio nuevo, o si es algo de música contemporánea que nos tenemos que sentar un poco más a descifrar cuáles son los símbolos, etcétera, etcétera. Eso es mejor hacerlo en la primera parte de la sesión. Y así ir dejando lo que menos esfuerzo requiere para el final. Es importante que dejemos descansos, o sea, estudiar 45, 50, 55 minutos, dependiendo de lo que estemos, y tomar una pausa.
En esa pausa nos podemos tomar un café, un té, podemos salir a caminar, podemos tomar un poquito de agua, revisar el correo si es algo que es más o menos urgente, o los mensajes, prender el teléfono, que ojalá no lo tengan ahí al lado. Y después de un descansito de 5 o 10 minutos ya volver a empezar. No es buena idea como llegar a los 50 minutos y decir, no, me está yendo muy bien, voy a seguir. Porque generalmente si es cierto, esa energía inicial les va a durar unos 10, 15, 20 minutos más, y después van a estar mucho más cansados y no les va a rendir tanto el tiempo. Entonces, así estén como haciendo muy bien la cosa, paren un momentico y se toman un poquitico de descanso, y así el cerebro vuelve a prestar atención. Bueno, la otra parte del estudio es ya estudio a mediano plazo, como qué es lo que debo estudiar cada día. Hay una estrategia que yo utilizo, que le cuento a mis estudiantes también, es apuntar en un papelito, o tener pues obviamente en la mente cuál es el repertorio que estamos montando, ¿cierto? Entonces, si está montando un recital, pues generalmente tengo una pieza barroca, tengo una sonata clásica, tengo una balada de Chopin, por ejemplo, una pieza de Ravel, una pieza latinoamericana, ¿cierto? Cada pieza tiene varios movimientos, y empezar como cada día antes o la noche anterior, a hacer una calificación de 1 a 10 de en qué va cada una de las piezas, ¿cierto? Hay piezas que no las hemos visto, entonces tienen un 1 o un 0. Hay piezas que apenas las hemos leído, pero que más o menos podemos leerlas por completo lentamente, entonces digamos un 3. Ya cuando empiezan a estar, empezamos a aumentar un poquito la calificación, y tener esa guía visual de qué es lo que está bien y qué es lo que no está tan bien, nos da una idea de qué es lo que debemos estudiar. Es ideal que estudiemos todo el repertorio todas las semanas. El problema que generalmente tengo con mis estudiantes, y ahorita que están viendo este video, espero que se acuerden de que hablamos mucho de esto, es que, digamos, tienen una clase, entonces estudian muchísimo el primer movimiento de la sonata de Beethoven, por decir algo. Llegan a la clase con el primer movimiento de la sonata, súper bien, y a la otra semana tienen que estudiar el segundo movimiento, porque no lo han estudiado. Entonces el segundo movimiento está más o menos porque no lo han estudiado, el primer movimiento ya se les olvida, y cuando llegan al final del semestre están buscando qué repertorio tocar, porque lo nuevo está muy reciente y lo viejo ya se les olvidó. Entonces se vuelve un problema. Es mejor ir mirando las cosas más difíciles al principio de la sesión, pero al principio también del semestre, e ir organizando un poquitico de acuerdo con eso, qué es lo que debo estudiar más y cuál es el tiempo, ¿cierto? Si yo tengo una obra que es muy fácil, que yo sé que no me va a dar mucha lidia, pues le doy una leída al principio, porque es importante que la pieza madure, pero no le dedico tanto tiempo, ¿cierto? Puede ser que si es un pequeño nocturno o una pieza de carácter que no es muy difícil, la puedo leer cada par de días, darle una miradita, leerla despacio, poner digitaciones, como irla mirando de a poquitos, pero no le voy a dedicar 3 horas a esa pieza, ¿cierto? Hasta que esté perfecta en el día 1, sino que esa pieza va evolucionando. La sonata de Beethoven, esa sí la tengo que mirar con más tiempo, entonces de una vez empezar a mirar cuáles son las partes que son más difíciles, cuáles son las digitaciones que necesito, mirar diferentes ediciones para ver diferentes digitaciones, a ver cuál se acomoda más a mi mano, y empezar de una vez a marcar las cosas para dejar claro desde el principio qué es el repertorio. Para concluir un poquitico este video, porque ya se me está haciendo muy largo, lo más importante es planear. Planeen todos los días, planeen todas las semanas, planeen el mes y planeen el semestre. A medida que va pasando el tiempo y que se van conociendo mejor, esa planeación va a ser más fácil, y ustedes van a tener más claramente en su cabeza cuánto tiempo les demora hacer una cosa o la otra. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Si no se han suscrito al canal, por favor lo hacen, si les interesa recibir notificaciones cuando ponga más videos. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.